Buenas tardes, bienvenidos a todos. Vamos a dar comienzo a esta mesa acerca del Siglo de Oro que va a tratar acerca del teatro de Cervantes y de Moreto. Así que bueno, ahora que ya llegó la mayoría, vamos a dar inicio. Nuestro primer trabajo lo va a leer Manuel Funes de la UBA y tiene como título Entre la historia y la ficción, el uso de la alegoría en el cerco de Numancia y la casa de los celos y selvas de Ardenia de Miguel de Cervantes. Así que Manuel, te damos la palabra cuando quieras. Bueno, buenas tardes. Voy a compartir pantalla. Justo no lo encuentro. A ver. Ahí está, ¿se ve? Bueno, Ahí se ve entonces, perfecto. perfecto. Entonces, empezamos. El uso de figuras alegóricas es una constante en el teatro de Miguel de Cervantes. Desde la Numancia al trato de Argel, de la Casa de los Celos al rufián dichoso, estas figuras reciben distintas funciones a lo largo de las obras y son descritas con una gran cantidad de detalles en las didascalias, lo que da cuenta de la importancia que Cervantes les asigna. A continuación, analizaremos el caso de dos de estas figuras que pueden parecer similares, pero que tienen características diferentes y sobre todo se encuentran en contextos y en épocas diferentes. Hablo de España en la tragedia de Numancia y Castilla en la Casa de los Celos y Selvas de Ardenia. La exposición va a estar estructurada en tres apartados, el primero para la Numancia, el segundo para la Casa de los Celos y un tercero para conclusiones, y a su vez en los apartados sobre las obras se van a seguir tres ejes. El primero en función de la fecha de composición, los materiales y el contexto, el segundo sobre la figura alegórica en cuestión, y el tercero en función de la vinculación que esta figura alegórica establece entre historia y ficción. Entonces vamos a la Numancia. Alfredo Varas Escolá sitúa la fecha de composición de la Numancia en el año 1583, con registro de su estreno en Madrid en 1585. Florencio Sevilla Arroyo y Antonio Rayazas dan cuenta de las posibles fuentes consultadas por Cervantes, destacando la obra de los historiadores romanos Apiano y Annio Floro. Seguramente Cervantes sigue a este último en cuanto a la secuencia de los hechos del cerco, muy probablemente mediatizado por la relación de Ambrosio de Morales en su Crónica General de 1574. Desde ya que la Numancia no es una mera recreación histórica y se enriquece con la influencia de obras como la Araucana, la Eneida, la Farsalia, la épica italiana de Ariosto y Boiardo, elementos del romancero, y sobre todo de las obras de Juan de la Cueva y de otros dramaturgos de la llamada generación de 1580, quienes cultivaron la tragedia al modo de Séneca. Sin embargo, Cervantes no se limita a imitar ni a los clásicos ni a sus propios contemporáneos. Y tal como afirma Fausto Antonucci, el Cervantes de la Numancia es, cito, entusiasta por el teatro que en esta primera fase de su producción experimenta diversas modalidades de imbricación entre evocación histórica y ficción poética. En la primera jornada de la Numancia, luego de que el general romano Cipión determine que la estrategia para vencer a los numantinos será el cerco y de rechazar de manera arrogante una embajada de paz, Cervantes introduce a la figura alegórica de España mediante una didascalia explícita. Cito, sale una doncella coronada con unas torres y trae un castillo en la mano, la cual significa España. Sobre la apariencia de España, Frederick de Armas sostiene que se produce una identificación con Castilla, lo que produce un desajuste simbólico, ya que parece que ésta quiere ser la portavoz de toda la península, incluso cuando la tragedia ocurre siglos antes de la composición de Castilla como tal. Carmen Peraíta también señala que en la iconología renacentista y barroca, la corona almenada sobre la cabeza de una mujer representaba a la comunidad política. Es interesante cómo
las figuras alegóricas, puntualmente España, no interactúan directamente con los personajes humanos, ya que se encuentran en un plano simbólico diferente, a excepción de la fama, quien cierra la tragedia hablándole a los romanos. El encontrarse en un plano simbólico diferente, sumado a que no intervienen activamente en la trama, hace que la aparición de estas figuras no vulnere la verosimilitud, que es un elemento extremadamente valorado por Cervantes. España, en su lamento, se queja al verse históricamente esclava de naciones extranjeras debido a la desunión que reina entre sus hijos, y al ver cómo la única ciudad que planta cara al invasor, Numancia, está a punto de caer. Por esto recurre al único que ayuda y socorre en algo al numantino prisionero, que es el río Duero. El Duero, quien se refiere a España como madre y querida, señala que la resistencia de los numantinos va a llegar a su fin, esto está determinado en los astros, pero dice, cito, no podrán las sombras del olvido escurecer el sol de sus hazañas en toda edad tenidas por extrañas. En sus profecías, el Duero va a relacionar directamente a España con los godos, quienes se asentarán en su dulce seno, siendo los reyes españoles dignos sucesores de estos godos, con el agregado de ser llamados católicos, en referencia no solo a la religión, sino al título que obtienen Fernando e Isabel en 1496. El consuelo que propone el Duero a España no solo viene de ver a los romanos pasar de dominadores a dominados por otros pueblos, sino que serán los propios españoles quienes, cito, harán que para huir vuelva a la planta el gran piloto de la nave Santa, en referencia al saco de Roma de 1527. Y más adelante se menciona al español Cuchillo y al grande Albano, una referencia a la victoria del duque de Alba frente al ejército papal en 1557. La profecía se cierra con la alabanza de Felipe II, quien cifra en su persona la unión de todos los reinos de la península, en referencia a la unión dinástica con Portugal de 1580. Es interesante ver cómo estas profecías para el espectador de la época, esta comedia se representó, funcionan como un futuro pasado, por lo que Carmen Peraíta afirma que las alegorías en Numancia conectan dos tiempos, el tiempo de los espectadores y el tiempo histórico de la propia Numancia. Sin embargo, llama la atención que los elementos proféticos se vean precedidos del verso el saber que a Proteo ha dado el cielo, lo que puede volver identificable las profecías del Duero con este Dios inestable, cambiante, y es lo que hace que Frederick de Armas señale, entre otras cosas, que en la profecía del Duero se pasa directamente de los reyes godos a los reyes católicos, omitiendo 700 años de presencia musulmana en la península. Y además se señale al saco de Roma como un hecho positivo, cuando en la propia época del emperador Carlos I era un hecho negativo, incluso llegando a prohibirse publicaciones como el Diálogo de Mercurio y Carón de Alfonso de Valdés, donde se justificaba el saqueo debido a los vicios que reinaban en Roma. El cierre del episodio profético se da en el alivio en parte de las penas de España y en la aseveración del Duero de sus vaticinios como verdaderos, aunque revisten de este matiz proteico y ambiguo. Pasando rápidamente a la jornada tercera, aquí cobrarán un rol muy importante las mujeres numantinas, quienes convencen a los hombres de no salir a la batalla, que está perdida de antemano, debido a que eso las dejaría a merced del invasor. Estas mujeres, con excepción de Lira, no reciben un nombre y son llamadas Numantina, otra, otras y la madre, lo que acentúa el carácter colectivo de la iniciativa. Peraíta señala que el lamento de España tiene repercusiones y tiene ecos en el lamento de la madre. Y en la misma línea, Verónica Ricci señala que hay motivos como la queja femenina, la agresión extranjera,
la preocupación por los hijos y la dicotomía entre esclavitud y libertad, estos motivos que están presentes en el discurso de España se vuelven a repetir en el diálogo de las mujeres numantinas de la jornada tercera. Por lo tanto, en España se produce una identificación directa entre esta figura alegórica y las propias mujeres numantinas, quienes son las que posibilitan que la fama de Numancia perviva. En estos términos, el sacrificio numantino puede ser leído como un eslabón necesario para llegar a la época de Felipe II, una época de gloria, y la tragedia como una alabanza al imperio, pero esta identificación de España con las mujeres posibilita lecturas como la de Rillick, quien sostiene que en España hay una bifurcación entre la tierra y el imperio. Un imperio agresor, extranjero, que no conoce de nacionalidades y que en la propia época podía, para el espectador, identificarse con, por ejemplo, el accionar de los españoles en Flandes, que luchan sin la motivación de los numantinos, es decir, sin la defensa de su patria. Pasamos rápidamente a La Casa de los Celos. Es una comedia muy particular. Sergio Fernández López da cuenta de las posibles fechas de composición, de las propuestas, mejor dicho, de fecha de composición. No puedo entrar demasiado en ellas, pero era para dar cuenta de la diversidad acerca de los años. Lo que sí sabemos es que Cervantes, el Cervantes de 1615, incluye esta comedia en su volumen 8 comedias y 8 entremeses. Por lo tanto, puede entenderse que para el Cervantes de 1615, esta comedia no está en la misma línea, o al menos no vulnera demasiado su concepción estética y dramática. Una concepción que difícilmente pueda ser análoga a la que el autor del Quijote tenía en 1583. En La Casa de los Celos, Cervantes, esta comedia de tema caballeresco y pastoril, Cervantes utiliza como base la obra de Boiardo, el Orlando enamorado, y al Orlando furioso de Ariosto. A esta base le suma diversos elementos como los pastores, la diosa Venus, el dios Amor, y al héroe castellano Bernardo del Carpio y su vizcaíno escudero, quien también está presente en esta obra de Juan de la Cueva, como una posible influencia. En base a esta yuxtaposición de elementos distintos, Cervantes configura dos espacios en función de dos modelos de representación, uno caballeresco y uno pastoril, que poco a poco a lo largo de la obra van a verse insuficientes frente a la idealización que caracteriza a estos dos modelos tan importantes de la literatura de la época. Ambos espacios no se van a comunicar de manera efectiva ni se van a fundir en uno, y esto se puede ver, por ejemplo, en la jornada tercera, en el diálogo de Reinaldos y Corinto, donde el caballero pregunta por Angélica con una descripción petrarquista e idealizada, y el pastor responde con una burla, lo que genera un efecto cómico, pero a su vez habla de la incomunicación que reina en estos dos espacios. Sobre Bernardo del Carpio, Rebeca Lázaro Niso sostiene que esta figura épica actúa como contrapeso hispánico a los héroes franceses, sobre todo frente a Roldán, con quien comparte un origen ilegítimo, y en algunas versiones incluso es quien le da muerte en la batalla de Roncesvalles. Bernardo, en un sueño de Bernardo, mejor dicho, se presenta la figura alegórica de Castilla. Castilla le pide a Bernardo, quien se encuentra en las selvas de Ardeña, que retorne a su patria debido a que Alfonso II quiere entregarle el trono a Carlomagno debido al peligro de una invasión musulmana. Frente a la descripción de la didascalia en la Numancia, esta es una mucho más simple, no hay corona almenada y no solo tiene un Castilla, no solo tiene un castillo en la mano, sino que tiene también un león, símbolos inequívocos de la corona de Castilla, por lo que se produce nuevamente un desajuste simbólico frente a la distancia temporal que separa al reino de Asturias y a la corona castellana instituida en 1230. La verosimilitud de la escena está salvaguardada por la magia, elemento central de la comedia, y Fernández López opina que la introducción de Castilla es la llamada de la historia que lleva a Bernardo del Carpio a la realidad de la península ibérica. Sin embargo, esta introducción de la historia está estrechamente entrelazada con las ficciones que componen La Casa de los Celos. Porque por un lado, Bernardo del Carpio
es un personaje a caballo entre la historia y la ficción, y también Castilla destina unas palabras de adivinación del futuro a Marfisa, que sí es un personaje plenamente literario. Por lo tanto, podemos afirmar que Las Selvas de Ardenne y este espacio mágico no solo posibilita el cruce entre distintos personajes, sino que también posibilita el cruce entre historia y ficción en la figura de Castilla. En fin, para ir resumiendo, si en España tenemos un enlace entre dos tiempos históricos, en Castilla tenemos un vínculo entre historia y ficción que se va difuminando en el entramado de ficciones que componen la Casa de los Celos. También hay que hacer referencia a la temática que distancia estas dos obras, una realización cervantina de una tragedia senequista y frente a una obra de temática caballeresca y pastoril. En función de esto vemos cómo Cervantes trabaja con los materiales y los géneros de su tiempo, ya que un mismo elemento puede adoptar matices diferentes y funcionar de manera diferente, justamente en función, valga la redundancia, del contexto genérico. Lo último es la diferencia de fechas. La Numancia pertenece a un primer período, es una obra representada, ligada a los usos del teatro prelopesco, sobre todo esta generación de 1580, mientras que Castilla pertenece a un segundo período en el que Cervantes, su ideal dramático ya ha sido desplazado por la fórmula de Lope, y tiene que dar a publicar estas obras debido a que no hay autor que quiera representarlas. Un último aspecto muy chiquitito es que Castilla, en este vínculo entre historia y ficción que aparece en la Casa de los Celos, sumado a lo fragmentario, por momentos que es la comedia, y a la simultaneidad de los hechos representados, posibilita la hipótesis de ser leída como una obra del último periodo. Ahora sí, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Manuel, gracias por apegarte al tiempo. Bueno, ahora es mi turno de leer. Mi trabajo se llama Cervantes y la toponimia en los personajes secundarios del Gallardo español. También voy a compartir pantalla. ¿Lo pueden ver ahí bien? Cualquier cosa me dicen. Bueno, al abordar la primera pieza que abre la colección de comedias cervantinas, la crítica ha coincidido en enfocarse en el análisis de la reunión entre culturas, en el espacio de frontera como lugar permeable y de convivencia armoniosa, así como en la aparición de este peculiar personaje apellidado Saavedra, patronímico que Cervantes se apropia luego de su cautiverio. En esta ocasión les propongo concentrarnos en algo diferente, en la nominación de los personajes secundarios de la obra que nos convoca. Dejaremos un poco de lado el argumento de la comedia para centrarnos en el detrás de escena, en el lado de atrás del bordado, en lo implícito del mensaje cervantino. Si comenzamos a bucear en las etimologías de los nombres de los participantes de la obra, hallamos que la mayoría de los personajes secundarios tienen nombres de pequeños pueblos hispánicos. Por eso cabe preguntarnos cuál fue la causa por la que Cervantes opta por denominar a estos sujetos con topónimos. ¿Qué sucedió en esos lugares para que sean dignos de mención y de análisis? Con este objetivo comenzaremos a analizar aquellos que cumplen con este requisito según su orden de aparición en el texto. En primer lugar, haciendo un paréntesis en el análisis de los personajes con nombres de ciudades españolas, aparece el nombre Nacor, este jarife que desea desposar a Arlaja y que delata a los moros frente a los cristianos. El mismo hace referencia, por un lado, al abuelo y hermano de Abraham, patriarca del judaísmo, pero también a una ciudad que se situaba en el norte de Israel, a la cual Abraham envía a su criado a buscar una esposa para su hijo Isaac. En la actualidad esta ciudad es Alepo, en Siria. Cito el texto bíblico que indica la mención a la ciudad. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor. Y puesto en camino, llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. Génesis 24:10. Lo llamativo en esta comedia, que habla de cristianos y moros, es que la imagen del cobarde o del traidor, según como la crítica ha caracterizado a este personaje, se ha representado con dos figuras bíblicas y una ciudad relacionadas al judaísmo. Por lo tanto, esto ya nos muestra el modo de apreciar los personajes desde una óptica de la inversión.
La aparición de este personaje con claras connotaciones negativas nos permite pensar, según lo que explica Romero Gámez en su artículo La doctrina del error en Nacor del Gallardo español de Miguel de Cervantes, en la aplicación de la denominada por Américo Castro como doctrina del error, la cual consiste en anteponer una armonía cósmica por encima del voluntarismo de los personajes ante las faltas de aquellos que no respeten el orden natural. Por consiguiente, lo que veremos es que Cervantes impone un nuevo orden frente a los devenires de la historia. Si la obra enfatiza en el cerco colocado por los turcos, a modo de inversión, va a reivindicar los hechos correspondientes a la reconquista española, porque más allá que en los términos de Américo Castro la doctrina del error se dirige habitualmente hacia lo erótico, en Cervantes también se extiende hacia otros yerros morales, en este caso representados por decisiones políticas y bélicas que serán las que deriven en su cautiverio. A ver si puedo... Ahí está, bien. Bueno, respecto a la toponimia hispánica en los nombres de los personajes, detectamos que el primero de ellos que aparece en el texto es Guzmán, capitán del ejército cristiano en Orán. La villa de Guzmán queda en la provincia de Burgos, cercana a la ribera del Duero. Esta villa fue primero conquistada por los árabes y mantenida como tierra propia, luego donada por el rey don Ramiro I de Asturias al príncipe Gurbán o Urbán de Bretaña. Desde el momento que se detiene a los árabes en Poitiers, se crea en Francia una corriente de simpatía hacia la España cristiana refugiada en las montañas de Asturias. Se percibe una España cristiana y pobre que se va a enfrentar a una España musulmana rica, y para ello necesitan el apoyo y la ayuda directa de los franceses. Es así como el príncipe Urbán viene a la España cristiana en el año 834, luchó siempre al servicio del rey Ramiro I, se casó con su hija, doña Ermesenda, y más adelante volvió a Bretaña, donde reinó unos años. Gurbán y los suyos extendieron los dominios cristianos en torno a la ribera del Duero. En el cerro los árabes tenían una torre atalaya y la conquista resultó difícil hasta que consiguieron quemarla. Tras estos sucesos, el rey le hizo la donación de esas tierras a su yerno, ubicándose aquí lo que llamaron Guzmán, que fue evolucionando hasta el actual Guzmán, y de allí desciende el linaje que luego se ha extendido en toda España. O sea que este es el primer topónimo que podemos encontrar. A continuación nos ocuparemos del personaje de Buitrago, este soldado hambriento y voraz que defiende la muralla del fuerte cristiano. En este caso hay dos enclaves con ese nombre en la península ibérica. Uno de ellos es un pueblo de la provincia de Soria, que bueno, no lo he registrado en estos mapas, y luego Buitrago de Loyosa, un sitio que queda al norte de Madrid, cuyas primeras referencias históricas fiables datan del 1085, y que ha tenido un valor estratégico en la Reconquista. Alfonso VI ordenó su repoblación y le dio privilegio a esta ciudad para repoblar los núcleos existentes en su jurisdicción, así como a crear otros nuevos. Posteriormente podemos hablar de Oropesa, este cautivo cristiano que se encuentra en el Aduar de Arlaja. En este caso el término Oropesa denomina también dos espacios. En primer lugar, un pueblo perteneciente a Toledo, que es mencionado por Covarrubias en su Tesoro de la Lengua Castellana. Este sitio fue reconquistado en el siglo XI y aparece mencionado por primera vez como perteneciente a la corona castellana en un documento de Alfonso X del año 1277. Por otra parte, existe la ciudad de Oropesa del Mar, cercana a Valencia, que debió ser recuperada de las manos de los moros, tanto por el Cid Campeador como por Jaime I, el Conquistador. El siguiente personaje que analizaremos será el de Bosmediano, que aparece acompañando a Margarita, quien vestida de hombre emprende la búsqueda de Fernando de Saavedra, de quien se había enamorado de oídas. Respecto de este topónimo podemos decir también que hay dos lugares en España con ese nombre. El primero en la provincia de Soria. Este lugar se caracteriza por poseer un castillo que fue construido luego de la Reconquista, hacia mediados del siglo XII. Formó parte alternadamente de los reinos de Castilla y de Aragón. Además, existe un pueblo llamado Bosmediano en León, que celebra sus fiestas patronales en honor al apóstol Santiago, patrono de España. Por otra parte, la Real Academia de la Historia recoge la biografía de Bosmediano, consejero de Hacienda de los Reyes Católicos y contador en la Comisaría General de Cruzada. Este funcionario también intervino en la toma de Granada. Finalmente, nos encontramos con el personaje de Juan de Valderrama, hermano de Margarita, que llega a Orán en búsqueda de su hermana.
El nacimiento de esta localidad se corresponde con los primeros momentos de la repoblación altomedieval. Su primera mención como entidad está presente en los votos de Fernán González en el siglo XII. En síntesis, lo que vemos hasta aquí es que la mayoría de los personajes secundarios de la obra se denominan con topónimos hispánicos correspondientes a pequeños hechos que formaron parte de la Reconquista. No obstante, no son lugares que marcaron hitos en la historia, sino pequeñas batallas de las cuales nos enteramos por la información que brindan los ayuntamientos y las etimologías de los apellidos, circunstancias que no aparecen en las grandes enciclopedias. Por lo tanto, podemos inferir como primera conclusión que Cervantes reivindica la conquista cristiana a partir de estos pequeños sucesos que, si bien no marcaron un quiebre, fueron dando forma al avance cristiano en la península, y el potencial público de la obra podría reconocer como parte de las ciudades que conformaban el reino. En este punto, coincidimos con lo que señala Lourdes Albuisech al analizar la idea del mundo como teatro y los límites que tiene la verdad. Cito: indirectamente el dramaturgo está examinando así la manera en que la sociedad puede percibir la realidad. Fin de cita. En consecuencia, la percepción funciona como variedad de lo metadramático. El gesto de Cervantes, de construir desde los pequeños enclaves, podría encuadrarse en los términos de la microhistoria, acuñado entre otros autores por Georges Duby. Isabel Rowan reflexiona sobre el desdoblamiento del espacio escénico que se da en esta obra, principalmente entre el umbral que se da entre el aduar y la muralla, y el pasaje constante de uno a otro lado. Cito: el discurso dibuja una frontera entre los dos ámbitos, aduar y muralla, una relación de simetría invertida, ambos a la vez cercados, víctimas del asedio y abiertos hacia otro espacio. Para Carrasco Urgoiti, esa coexistencia fronteriza tenía sus matices, aunque en palabras de Garcés, la tregua era la condición más frecuente. Esta situación igualmente cambia hacia finales del medioevo. Por eso mismo este texto abre la colección de comedias, funciona como ese umbral que mezcla verdades con fabulosos intentos, como dice en el final de la obra. En consecuencia, esa idea de entrada, de pasaje, también hace foco en la posibilidad de traspasar ese límite como un rito de entrada y salida. Cervantes sale de su cautiverio y de su rol como soldado para consagrarse las letras y examinar en ese ámbito sobre el pasado reciente. Sale de su identidad como Cervantes para ser Cervantes Saavedra. En ese pensamiento de frontera reversible se posibilita el cambio de identidad, pero también la presentación de un nuevo modo de percibir la realidad y la historia. En esta diapositiva tenemos el orden, ¿no?, en que va mencionando estas ciudades, que va a tener que ver con esto que viene ahora. Si analizamos las menciones que se hacen de estos personajes sobre los que reflexionamos anteriormente, podemos notar un recorrido por la geografía española. Un primer avance hacia la costa del Duero y luego hacia las riberas del Tajo, es decir, se corresponde con las primeras etapas de la Reconquista. Lo llamativo es que a partir de ahí las ciudades que se mencionan conforman un retroceso hacia el norte del territorio, hacia las raíces castizas de lo hispánico. Por lo tanto, nos queda la duda: ¿por qué Cervantes no habla de la etapa de la Reconquista que lo precede inmediatamente y de los años que lo incorporan a la acción militar cristianizadora? ¿Qué nos intenta mostrar con este paso por las ciudades y ese retorno al origen? ¿Existe una crítica implícita al ejercicio bélico de la dinastía Trastámara y los Austrias mayores? Entonces, ¿los gallardos españoles son aquellos que iniciaron la Reconquista en las etapas previas? En resumen, se operan dos movimientos en el espacio, uno hacia el sur y el regreso hacia el norte. En el texto, según el orden de aparición de los personajes, una vez que se menciona por primera vez a Oropesa, se inician las menciones de lugares de retorno hasta llegar a Valderrama. De hecho, el personaje de Oropesa es liberado y puede volver a su lugar de origen. Es decir, justamente los personajes que representan el reconocimiento de las identidades verdaderas, Oropesa reconoce a Fernando, Juan de Valderrama a Margarita y a Vos Mediano, son los que permiten leer la obra de manera inversa, hablar de la Reconquista pero hacia el pasado. La frontera ya no corresponde a la división entre moros y cristianos, sino a la distinción entre los modos de gobierno dentro de un mismo reino. En consonancia con lo expuesto hasta aquí, tenemos al personaje de Fernando Saavedra, cuyo patronímico es adoptado por Cervantes luego de su cautiverio, tal como lo analiza profundamente Luce López Baralt. La adquisición de ese apellido se corresponde con un nuevo tiempo y no es casual que haya elegido Saavedra, dado que este patronímico corresponde a un linaje
que ha tenido relevancia en las relaciones entre cristianos y moros. María Soledad Carrasco Urgoiti sostiene al respecto, cito: «Sentí el asombro que nos sobrecoge tantas veces ante la múltiple resonancia que sabe dar Cervantes a los nombres de los personajes. La familia que a lo largo de las generaciones ejemplificó mejor que otra alguna la cultura fronteriza no fueron los Mendoza, los Fajardo ni los Narváez, fueron los Saavedra». María Antonia Garcés también examina el agregado del apellido Saavedra al nombre de Cervantes e indica, cito: «Saavedra invoca la frontera entre el mundo cristiano y el mundo musulmán, entre el universo limítrofe de los renegados y el espacio ambiguo de los que retornaban a España manchados por el largo cautiverio en Berbería». Este apellido funciona como oscilación entre ese otro yo con el que se refiere a sí mismo, Fernando Saavedra, equivalente a la vida en Lepanto y al cautiverio en Argel de Cervantes. El agregado del nombre funciona como huella de su experiencia dolorosa en tierras moras, como lo sigue analizando Garcés. Simultáneamente delinea una argeografía, un cuerpo y una cicatriz que sangra. De modo equivalente, Isabel Rowan expresa: «De modo parecido, los juegos de simetría y de reversibilidad en los espacios del Gallardo Español y en otras comedias de cautiverios, dibujan un mapa que deslinda una geografía afectiva marcada por una topología de la reciprocidad. En el centro de la escena el dramaturgo coloca un espacio que simboliza los lazos que unen estos dos mundos, a la vez penetrados y compenetrados por una idéntica realidad mediante un juego de interpolación de microespacios españoles en tierra mora. El presidio de Orán es el mayor y mejor ejemplo del anclaje de la hispanidad en la alteridad mora, y al revés, el Aduar de Arlaja es un microcosmos moro en una zona española». Fin de cita. Saavedra también corresponde al nombre de dos pueblos pertenecientes a Orense y Lugo. Su etimología refiere dos significados: sala vieja, que deviene del latín, o el que retorna del más allá. El personaje de Fernando en su estadía en el Aduar adopta el nombre de Juan Lozano, es decir, de esa sala vieja hay un avance hacia lo nuevo, lo joven, lo vigoroso, que denota esta nueva denominación. Lo que podríamos relacionar con esta forma inédita de ver la historia. Cervantes no está hablando de la convivencia entre cristianos y musulmanes, sino que está reivindicando el pasado español en detrimento de los reinados que desencadenaron las acciones que lo llevaron a su cautiverio. Con todo esto podemos decir que el nombre funciona como geografía, marca la otredad en la nueva identidad y al mismo tiempo expone el cruce entre la vida, la muerte y la creación. Muchas gracias. Bueno, dejamos de compartir y le damos paso entonces a Juan Diego Vila, que va a leer su trabajo «No lo concede Dios todo a todos, fragmentarismo, discontinuidad y rebeldía, marcas del estilo de Senectute en el prólogo y la dedicatoria de las 8 comedias y 8 entremeses cervantinos». Está silenciado, Diego, no te escuchamos. Ahora sí. Bueno, es la edad, es la senectud, yo y la tecnología. Bueno, antes que nada, bueno, muchas gracias, buenas tardes a todos y todas. Voy a ir guiándome por el PowerPoint para ir comentando y para obviarles la lectura que suele ser más pesada, y quien me va a asistir va a ser Jimena porque Internet me dice su conexión hoy es inestable, así que si comparto yo se complica. Así que bueno, podemos ir, Jimena, directamente a la filmina número 2, porque la primera es el título. Bueno, lo primero sería definir claramente qué es lo que estamos estudiando como grupo, porque esto es el resultado de un grupo de investigación colectivo que actualmente dirijo, un UBACIT, ¿no? El presupuesto de análisis de todo estudio del estilo tardío es un presupuesto epistémico, que la autoconciencia de finitud y el reconocimiento de un tiempo compreso, el autor ante sus últimos días, impactan las opciones estéticas de sus obras. ¿Se me escucha? Sí, bueno. Podría decirse
que en líneas generales, si vemos que en 1613 se editan los ejemplares, en 1614 el viaje del Parnaso se adjunta, en 1615 las 8 comedias y 8 entremeses, en 1615 también el Quijote, y en forma póstuma el Persiles. Uno de los problemas, digamos, liminares era considerar si Cervantes, dado este concentrado editorial, no era un autor eminentemente tardío, ¿no? A partir de esto empezamos a detectar particularidades cervantinas como grupo. Estamos en la Filmina 3. Por lo pronto, Cervantes no es un autor metódico cuya escritura sea ordenada, secuencial y excluyente. Y además, Cervantes es un maestro de la reescritura y la reformulación de los escritos. Entonces, la duda es si lo editado en los últimos 3 años expresa acabadamente algo propio de lo tardío. Y también pensamos juntos cómo superar lo que podría ser un mero biografismo o cierto positivismo reduccionista. La pregunta es, ¿cómo se lee en la escritura la autoconciencia de un final, ¿no? Por lo pronto, además, tenemos que tener presente que lo tardío es un problema incluso léxico, porque si se piensa que en español a veces se entiende esta expresión como una traducción de lo latino de senectute, vemos que en alemán existen dos términos diferenciados, el Spätstil, que es el estilo tardío en términos artísticos estrictamente, y el Alterstil, que es el estilo individual de la vejez. El inglés fusiona estos dos conceptos, ¿no? Lo tardío artístico y lo tardío de senectud, en la noción de late. Y los franceses privilegian lo que se denomina estilo de vieillesse, ¿no? Por eso uno tiene que empezar a trabajar sabiendo que las indagaciones en torno a este opus ultimum entrañan un montón de paradojas propias de una categoría híbrida entre biología y arte, ¿no? Por lo pronto, la pregunta de cuándo debería ser la edad necesaria para que pensar lo tardío en un autor resulte lógico. En Calderón, que vive hasta los 81, parece fantástico, y en Carrillo y Sotomayor, que se muere a los 25, un absurdo. Otra pregunta es, ¿qué grado de amplitud en el espectro analítico se debe adoptar? ¿Lo tardío solo atañe al persiles póstumo o, por el contrario, nos es lícito como investigadores ampliarlo a, por ejemplo, el último trienio? Diferenciar autores. Por ejemplo, algunos escriben hasta el hecho de muerte, como el mismo Cervantes, y otros, como por ejemplo Juan de la Cueva, para pensar en alguien de la misma generación, los últimos 6, 7 años ya no había editado ni publicado nada, ¿no? Y además, lo tardío puede pensarse desligado de la autoconciencia de finitud. Puede haber una estética tardía aún antes de reconocer la inminencia de la propia muerte, ¿no? Por eso mismo, lo central es tener presente que la idea de lo tardío habilita narrativas en pugna y contrapuestas, porque si el crítico adopta una posición sentimental y empática con el propio objeto, tiende a reconocer y a definir como propio de lo tardío un montón de aspectos positivos, porque se está auscultando o viendo lo que serían los últimos trazos diferenciales del genio. Mientras que si se adopta una posición desacralizadora, se tienden a reparar en marcas que podrían ser más censuras o señalamientos de defectos. Esta es la Filmina 5. Por eso, Sohm, que es un especialista en lo tardío en Shakespeare, insiste en que tanto el excepcionalismo del artista como la gerontofobia son disposiciones complementarias de lectura. La indagación de lo tardío históricamente habría empezado en la antigüedad, refloró con mucho vigor en el Renacimiento, pensemos en las vidas de Vasari, y a través del romanticismo y el idealismo alemán
quedó consagrado como una tópica crítico-analítica, ¿no? Y ahí se ve que los que insisten en la idea de lo tardío en función de un registro de lo corpóreo, van a predicar insistentemente en que después de la consagración llega necesariamente la decrepitud, ¿no? El ejemplo de esta lectura luctuosa serían ciertos análisis que se han hecho de Schopenhauer. Y en oposición, los que hacen resaltar la dimensión espiritual del sujeto creador, pautan lo que sería una progresión ascendente, casi una apoteosis, que es el caso de Goethe. Por eso nos gusta pensar que lo tardío, siguiendo en esto a Macmillan en un trabajo del 2007, es un constructo ideológico, retórico y heurístico, no en función de la vida o del arte del autor, sino de la práctica de leer o apreciar ciertos textos en determinados momentos. El estilo temprano o juvenil presenta las mismas aporías que lo tardío, porque habilita estas lecturas contrapuestas, ¿no? Lo juvenil puede ser desafío, originalidad, pero también, por ejemplo, inexperiencia. Lo único que se piensa estable en la lógica de los estilos es el estilo de madurez o consagratorio, ¿no? Y esto es lo que determina que entonces el campus de obras del autor siempre se tiende a mirar desde esta atalaya. Y esto, si pensamos en el Quijote de 1605, es el ejemplo perfecto. Ahora bien, cuando analizamos lo tardío nos vemos obligados también a enfrentar la idea de que la vejez no es algo dado, sino que es un constructo cultural de determinadas culturas en determinados momentos, porque son discursos mantenidos y sostenidos por diferentes personas. Lo decisivo en la experimentación de la vejez no son los datos estadísticos de la expectativa de vida o las categorías que se usaban entonces para distinguir un infante de un niño, de un joven, de un adulto, de un anciano, sino los discursos, las narraciones subjetivas, porque la idea de que se es viejo o vieja dependen de las autorizaciones, las limitantes, los permisos o las proscripciones que la propia naturaleza, la propia cultura naturaliza, es decir, la teoría de la sujeción de Butler. Y esto nos conduce a constatar que en el siglo XVI es el siglo donde mejor se registra este fenómeno, porque si bien se abre en términos políticos con la eclosión de gobiernos juveniles, Carlos V, Enrique VIII y Francisco I son todos muy jóvenes, se cierra con la consagración de la gerontocracia en el poder. Felipe II, Isabel y Solimán, ¿no? Y esto es lo que permite entender por qué para los humanistas la vejez es un escándalo, porque aniquila la ilusión humana del devenir perfecto, la decrepitud física se vuelve el recordatorio de la propia miseria existencial y esto incide en la jerarquización de determinados tópicos favorables a la juventud o contrarios a la vejez, por ejemplo, el carpe diem o los estereotipos de viejas que se adocenan, ¿no? La hipótesis de Minois, que es un historiador de la vejez, es que a finales del 16 el descrédito de los viejos subsiste porque efectivamente los que en ese entonces ya son jóvenes advierten que el discurso promisorio de que los jóvenes lograrán todos se ha transformado en una realidad inalcanzable, ¿no? Porque los que concentran el poder son los ancianos. Entonces, se sigue manteniendo un discurso hostil hacia la vejez y lo único que se hace es la excepción de aquel que, por la valía de sus singularidades sociales, aceptadas por una preeminencia comunitaria, se respetan, ¿no? Entonces, esto nos conduce a pensar cuál es el lugar de Cervantes como escritor mayor en 1615. Rosas, en un trabajo exquisito como todos los de él, comentaba que en el clivaje del siglo XVI al XVII coexistían al menos 4 generaciones literarias. La primera, eminentemente de prosistas, lo tiene a Cervantes de Faro. La segunda, de dramaturgos y líricos, es la de Lope. La tercera, con un perfil vocacional semejante,
es la de, y también algún prosista, es la de Quevedo, y la cuarta, que es prácticamente los que son adolescentes, entonces es la de Calderón. En ese horizonte, Cervantes en 1615 es el segundo autor más anciano vivo, solo lo supera Ginés Pérez de Ita por un par de años. Y ellos dos, junto a Espinel, son los únicos supérstites de esa primera generación. Frente a los otros ingenios que compartieron su florecimiento en épocas semejantes, Cervantes ha tenido una vida muy extensa pese a las adversidades, porque la media, hay muchos otros que han muerto rondando los 50, Gálvez de Montalvo, Barahona de Soto, ¿no? Y es además un autor cuya producción distingue como mínimo tres momentos básicos. Uno inicial de 1585, primeras poesías, primeros dramas y la Galatea, la medial consagratoria del 5, 1605 con el Quijote, y la conclusiva del concentrado de Senectud. Y esto nos importa porque nos indica que en el mercado editorial, en el mercado cultural, en el propio campo cultural, la presencia cervantina ha sido muy intermitente. Debuta a los 38 años, hay que esperar 20 años más tarde para la consagración, y en los últimos 8 empieza a alargar todo, ¿no? Entonces, puestos a analizar lo tardío en Cervantes, tenemos que distinguir, por un lado, lo que son las tendencias generales de cómo se trabaja lo tardío, de lo que vamos a intentar hacer. Cuando uno ve este tipo de trabajos en la historia del arte, en la música, en la pintura, en la literatura, uno ve que hay tres ejes transversales a todas las artes. Por un lado, la tensión entre flexibilidad composicional, lo fragmentario, lo anómalo, frente a la idea de una integración, una estructuración mejorada. Por otro lado, en segundo orden, la dicotomía oscuridad-claridad. Y en tercer lugar, un mensaje arcaizante o proléptico, es decir, como si el artista fuese un bate de lo que vendrá, ¿no? En este sentido, la focalización macro no nos permite distinguir detalles. Por eso lo que intentamos al trabajar Cervantes es atender a marcas más microscópicas, a detalles del texto. Nuestra hipótesis básica de lectura del prólogo y la dedicatoria es, por un lado, que coexisten dos narrativas zigzagueantes sobre el arte y la vida. Ninguna de ellas es integral, y en cada momento en que se llega a un punto crítico o incómodo para esa memoria, se adopta la senda opuesta. El resultado de esto es, para el lector, un constructo ilusorio de totalidad que en verdad es un espejo astillado. El lector puede atender tanto a la propuesta de la voz prologal de seguir su decurso y por otro lado, también puede atender a los silencios y los blancos, porque entre cada momento en que se adopta algún eje temático, se abren hiatos, se abren discontinuidades que no pueden evitarse reconocer, ¿no? Ahora bien, nosotros insistimos en lo fragmentario como principio constructivo de lo tardío, porque todo el prólogo está surcido de fragmentos biográficos con fragmentos evaluativos sobre la comedia. La idea de lo fragmentario ya fue, según se demuestra, lo demostró muy bien Noelia Vitali en su tesis en el 19, una estrategia enunciativa de su poética. Y su relevancia para nosotros es que en todo fragmento es legible la temporalidad. Lo fragmentario es una categoría habitada por todos los tiempos posibles. El tópico por excelencia puede ser el de las ruinas. En las ruinas el espectador lee lo efímero de la grandeza que en el pasado se creyó eterna y destinada a durar. También están las metáforas biológicas con las que trabajaron Adorno y Said, de la idea de frutos tardíos o de pimpollos que no llegan a florecer. Se reconoce una maduración no lograda, una plenitud que falta a la cita. Y en el texto cervantino, lo fragmentario, yo lo veo trabajado por dos recursos retóricos insistentes y de llamativo empleo. Por un lado, la omnipresencia no requerida por el discurso de un yo prologal. Es decir, el yo en la lengua española nunca es necesario. Y por otro lado,
el empleo de cuantificadores absolutos y relativos, ¿no? Esta insistencia con el todos, todos, todos que tiene el texto, ¿no? La cita apertural es esta que dice: yo como el más viejo que allí estaba, dije que me acordaba de haber visto representar al gran Lope de Rueda. Bueno, en este pasaje Cervantes funde desde el inicio vida y arte. Cervantes obra un cruce de temporalidades, y esto es típicamente tardío. A los 68 años evalúa lo que pudo ser su participación en un primer espectáculo teatral, quizás con 15 años, ¿no? Cervantes además insiste en que su juicio se precia retrospectivamente, porque la senectud consagra su juicio juvenil, ¿no? Es la parte en que dice: y aunque por ser muchacho yo entonces no podía hacer juicio firme de la bondad de sus versos, por algunos que me quedaron en la memoria, vistos ahora en la edad madura que tengo, hallo ser verdad lo que he dicho. Cervantes insiste en que vio un espectáculo de Lope de Rueda. No dice que conoce su obra por haber leído la versión de Timoneda posterior de 1567, cuando ya murió el autor, ¿no? Ahora bien, acá, a partir de aquí, él empieza a hacer una historia del drama como si tuvieran distintos momentos virtuosos. Comienza con Lope de Rueda, después pasa a Navarro, y después dice: y aquí entra el salir yo de los límites de Millanesa. Bueno, lo regresado de la construcción es como para unir un infinitivo con un yo. Podría haber usado cualquier otra estrategia discursiva, efectivamente quiere decir yo. Y en ese mismo pasaje, además de hacer una breve enumeración de sus méritos dramáticos, está la idea de señalar que él fue el primero en algo, que es una estrategia de resalte o de destaque que no ha tenido nunca con ninguno de los autores previos, ¿no? Él se piensa a sí mismo subespecie dramática, ¿no? Pero lo más llamativo es que si uno va desde el momento de la visión originaria de contemplación de Lope de Rueda a este momento, que es básicamente 1585, es decir, después de haber regresado del cautiverio, uno se da cuenta que han pasado 23 años donde todo es silencio, y el silencio más llamativo es precisamente el leitmotiv que ha perfilado su carácter autorial a lo largo de todas sus obras, cada vez que se presenta, que es haber estado en Lepanto. Es decir, no está callando cualquier detalle, está callando que fue soldado, ¿no? Y además hay una fluctuación interesante que los estilistas la interpretarían en términos afectivos. Cervantes dice en este tiempo, que delata una inmediatez, una proximidad muy distinta de en ese tiempo. Es que él efectivamente quiere que ese tiempo sea el tiempo que él está experimentando ahora, que cuenta toda esta problemática. Y ahí es el momento donde él tiene que presentar inexcusablemente a Lope de Vega, porque Lope de Vega en ese momento es el actor insoslayable de lo que es la comedia, ¿no? Es, como él señala en la cita, monstruo de la naturaleza. Pero para poder hacerlo, antes se retira de la escena. Dice: tuve otras cosas en que ocuparme, dejé la pluma y las comedias. Y ahí, a partir de ahí, solo con esa condición, puede empezar a hablar de Lope. Todo en este pasaje es absolutamente bifronte, porque uno puede pensar, por un lado, que efectivamente hay una intención honesta, ¿no?, de que lo quiere ensalzar, pero los cervantistas por lo pronto recuerdan que monstruo de la naturaleza ya es una idea que Cervantes ha trabajado antes en el Quijote con un valor totalmente antitético. Por ejemplo, un momento donde Don Quijote increpa a Sancho, ¿no? Todas las loas Perdón, a Diego, Lope ya son estaríamos en tiempo. dúplices. Está bien. Todas las loas a Lope son dúplices y consolidan una imagen totalitaria del rival. Y lo que sí me interesa precisar es que aquí esta idea negativa del otro está hecha insistentemente con estos cuantificadores, ¿no? Esta idea de el dominio de la escena en función de esto. Hace a continuación lo que sería la nómina de los olvidados silenciados, esta idea de
no dejar de tener en precio a tales, y pone ahí una cita que es el inciso autorreflexivo y que en cierta medida se puede tomar como un mensaje en clave ética, pues no lo concede Dios todo a todos. Y con esto voy a cerrar, ¿no? Por lo pronto, el empleo de todo, todos es un momento de reflexión elocutiva del autor. Se tensa con el uso previo de cuantificadores para ensalzar el absoluto de Lope y sugiere una reformulación. Este pasaje, a mi entender, es una reescritura de un tópico de tradición literaria muy reconocible, que es el Non omnia possumus omnes de Lucilio, que después retoma Virgilio en su égloga octava y que después pasa en toda la tradición del canto maebeo a través de Garcilaso a la égloga primera. Lo que cantó tras esto nemoroso, decirlo vos, Pierides, que tanto no puedo yo ni oso, que siento enflaquecer mi débil canto. Este inciso revela tres aspectos. Por un lado, la variación, porque el non omnia possumus omnes en la tradición de la bucólica lo que insiste es la variación temática y que se pasa la voz a otro discurso. Vuelve legible en el espacio textual las diferencias, y la diferencia es la confesión que va a ser al final. Esto nos permite advertir que en realidad todo lo previo ha sido un gran trampantojo, una suerte de gran engaño a los ojos, porque él no puede empezar un prólogo diciendo estoy amargado. Desestructura el efecto totalizador de Lope y además reformula el esquema de alteridades en pugna. Lope y los silenciados, que es el plano explícito, y López y Cervantes, que es el plano implícito. Bueno, perdón si no he llegado a manejar mejor el tiempo, me queda algo más, pero bueno, espero a ver que al menos se hayan hecho una idea de qué estamos investigando. Muchísimas gracias. Bueno, y por último tenemos el trabajo de Macarena Pizarro de la Universidad de Salta que se titula Melancolía e Imaginario en la comedia Caer para levantar. Así que le damos la palabra. Muchas gracias. Bueno, voy a empezar entonces con la lectura de mi trabajo. Cualquier cosa voy a ir, digamos, saltando partes para que haya tiempo para los comentarios. La comedia, ¿se escucha bien, verdad? Sí, ¿Se perfecto. escucha claro? ¿Sí? Ok, gracias. La comedia Caer para levantar, de Agustín Moreto, Jerónimo de Cáncer y Juan de Matos, es una refundición de la comedia de El esclavo del demonio, de Mira de Amezcua. En esencia, la obra mantiene la temática sobre el pacto con el diablo, la fuente de inspiración en Vida de Santos, una comedia hagiográfica, la estructura de la comedia y el desencadenamiento de los hechos. Y, aunque ambos estén marcados por la misma cosmovisión, se renuevan los diálogos, se simplifican las acciones y hace hincapié, a mi modo de ver, en el libre albedrío. Este trabajo propone analizar las representaciones de la melancolía en el eje del desengaño y del mundo como teatro, que forman parte del imaginario social del barroco español. A la vez que la obra se inserta y se configura en ese imaginario, también la comedia contribuye al mismo. Dichas representaciones giran en torno a la tentación del pecado, la vacilación de la fe, el libre albedrío, el pacto con el diablo y el arrepentimiento, configurando de algún modo imágenes de caída y de elevación o redención. Estas temáticas se ponen en escena a través de mecanismos metateatrales tales como juegos de vestimentas y disfraces, referencias al mundo como teatro, referencias a la obra misma. Rodríguez de la Flor, refiriéndose a la idea de barroco como era melancólica, afirma: es evidente, una época tampoco se reproduce o al fin se transfigura con precisión medida en sus imágenes y representaciones, pero, de alguna manera, en una época es también su representación, la producción simbólica que de ella da cuenta. Esta solo tiene como misión el ofrecer un sentido de aquella, reintegrándola en un metarrelato, en una cosmovisión posible, en un discurso de representación, el mismo coherente y estable. Fin de la cita de Rodríguez de la Flor. Para el mismo autor, el barroco se caracteriza por una visión negativa, una percepción de declive colectivo, de desengaño y desilusión en muchos aspectos.
advertido por productores simbólicos que proveen al imaginario con estas figuraciones. Por este motivo, la melancolía también es una fuerza que se adueña del pensamiento y se va exteriorizando. Casi la misma línea, para Roger Bartra, la melancolía es cultura. De este modo dice: Estás silenciada, Macarena. ¿se silenció solo? Sí, sí, ahí te escuchamos. Bien, bien. Entonces retomo la cita de Roger Bartra. La melancolía es un fenómeno ligado a una amplia y compleja constelación cultural que rebasa las consideraciones psiquiátricas y neurológicas. Fin de la cita. A su vez, según el imaginario de la época melancólica, podía ser considerada por algún estudioso como manifestación de posesión demoníaca, o al menos en ciertas ocasiones el hombre afectado era propenso a ser manipulado por el demonio. Cito a Rodríguez de la Flor: el hombre comparece embargado por este afecto oscuro, ciertamente, pero el ángel caído se alegra de esta inordinata tristitia, que es, en rigor, una señal de la condenación futura. Fin de la cita. Por consiguiente, los personajes de Caer para levantar reconstruyen a través de sus diálogos representaciones propias de la época, las temáticas del desengaño y del teatro mundi, del libre albedrío, del pacto con el demonio, entre otros. Especialmente importantes son los personajes de Don Gil, Don Diego de Meneses, Violante y el gracioso Bolondra. La comedia, de este modo, empieza con el comunicado de Don Vasco a sus dos hijas acerca de que una será religiosa y la otra se casará con Don Sancho de Portugal. La primera, Leonor, acepta, aunque se trata de una decisión de la dama, en realidad lo hace más que nada para complacer a su padre. Su albedrío está atado a la obediencia y deber de hija. En cambio, la segunda hija, Violante, discurre con su padre sobre la decisión de éste, explicándole y dándole razones de que no puede abandonar su amor por Don Diego de Meneses. Incluso se adelanta a una objeción de su padre, que es la muerte de su hermano a manos de Don Diego. Sin embargo, no logra convencer a su padre y lo enfurece. Violante se configura como desobediente, tratando de ponerse a su mismo nivel, al mismo nivel que su padre, pero al mismo tiempo explicando que su posición de mujer y su albedrío como tal está condicionada por la pasión, por los sentimientos. Cita: Señor, yo vencer no puedo mi inclinación, soy mujer, mi albedrío está sujeto a esta pasión que publico. Fin de la cita. La negativa de Don Vasco no es solo por una enemistad con Don Diego, sino que pretende mantener el honor y la honra. Pretende dar a su hija en matrimonio aún igual a él en nobleza y en sangre, por lo ilustre, lo discreto y lo vinquista. Por otro lado, Don Diego se configura como un individuo de honra dudosa, y asimismo ve en Leonor, Don Vasco ve en Leonor, un espejo de su propia virtud, mientras que en Violante, la transgresión y la deshonra. Es por ello que Don Vasco, dominado por su ira, maldice a su hija, determinando así el destino de Violante. Cito: que escuche ese atrevimiento y no le quite mis vidas. Ah, tirano, plegue al cielo que la luz del sol se falte, albergue amparo y sustento, y que por el mundo vaya sin ley, sin razón, sin freno. Precipitada te veas de tus propios pensamientos, y en infamia eterna vivas, si le admitieres por dueño. Fin de la cita. Al mismo tiempo, la comedia hace una referencia a sí misma y adelanta los hechos de lo que luego sucederá. De modo que esta profecía, en el nivel de la historia, se configura como elemento metateatral que hace referencia a la obra misma. Luego, salen Don Diego y su criado Brito, leyendo una carta de Violante, indicando que se encontrarán en el jardín al sonido de una música, a cargo del criado. Inmediatamente entra Don Gil Núñez de Atoía, un santo religioso llamado por idea del honor, a hablar con Don Diego. Ante la mención de su nombre, Don Diego afirma en una parte: sí, este hombre
No sé qué enigma hay en ellos, me hace erizar el cabello, siempre que escucho su nombre. Fin de la cita. Según Arsenio Moreno Mendoza, el demonio en el imaginario de la época es la plasmación de la fealdad, y su presencia causa pánico. Es interesante cómo a manera de antelación se proyecta una imagen del demonio en la figura de Don Gil, pues en otras comedias una apreciación como la de Don Diego se usaba para referirse a la aparición del demonio mismo como personaje, aunque éste estuviera disfrazado de hombre. Don Gil trata de disuadir a Don Diego para que renuncie a Violante y por honor respete, Don Gil trata de disuadir a Don Diego para que renuncie a Violante y por honor respete a Don Vasco. Y en esta posición de guía o mediador espiritual le dice, sí, mirad que hay en Dios y que hay muerte, y que es esta gloria humana para escarmiento a la vida, sombra, polvo, viento y nada. Vuestros lascivos deseos refrenad, mirad que pasa de edad como breve soplo, y que sin más esperanza os pedirán al fin de la jornada, de una vida tan breve, cuenta larga. Fin de la cita. Además de advertir aquí el tópico literario del Gente Fuit, la referencia al soneto de Góngora, mientras que por competir con tu cabello, las palabras de Don Gil tienen otra profundidad. Advierte a Don Diego sobre su posible futuro, no en lo terrenal, sino en lo trascendental. Esta advertencia trata de hacer ver el desengaño de una lógica oximorónica en el discurso religioso sobre el destino del alma, condición desengañada de la vida terrenal a la que se llega luego de someterse el hombre a la sensualidad y el placer. De esta manera, Rodríguez de la Flor señala que esa condición, cito, se hace accesible a través de, justamente, de una entrega desmedida a lo que es su opuesto y contradictorio polo. Fin de la cita. Por ello, afirmo que la comedia ahonda en la cuestión de la caída, necesaria en los personajes para lograr develar los artificios, y de este modo el levantamiento representa a sí mismo el desengaño, y no tan solo el arrepentimiento del condenado. Don Diego se va sin darle importancia a Don Gil, y éste lo sigue, perseverante y como docto maestro dispuesto a dar luz de conocimiento en la oscura noche y en los nublados pensamientos de Don Diego. Logra convencerlo finalmente por la vía del miedo y la condenación. Cito, número determinado tiene el pecar y no sabes si para estar condenado te falta solo que acabes de cometer un pecado. Fin de la cita. Pero no solo disuade a Don Diego, sino que este tiene un cambio de actitud y decide trocar su vida en otra cosa. Cito a Don Diego. A tu heroica doctrina ha debido el desengaño, mi engañada fantasía. Solo a Dios busco, a Dios quiero, que lo demás es mentira. Fin de la cita. En gesto de cambio de vida, Don Diego pide intercambiar vestimentas, la túnica por la capa de Don Gil, su salvador. Los papeles entre Don Gil y Don Diego se invierten y estos se simbolizan el intercambio de prendas como si fuera un traspaso de la tentación. Don Diego decide llevar una vida alejada en el bosque y austera como un ermitaño. Inversamente, Don Gil cae en la tentación y se va con Violante, luego llevando una vida de pecador. ¿Cómo sucedió esto? Don Gil, acompañado del gracioso Golondro, estaba ubicado en el punto de encuentro de Don Diego y Violante cuando llega la compañía de músicas organizada por Brick. Las palabras del gracioso y la letra de la música van socavando el pensamiento e imaginación de Don Gil. Cito. Dice Golondro. Muy bien le asienta las galas, hermano. Lo que podría hacer ahora es casarse con esa doncella misma. Fin de la cita. Otra cita sobre la letra de la música dice, no, era una música que justo sonaba, dice, coged la rosa amantes de vuestra edad florida, no la deshoje el tiempo que todo lo marchita. Fin de la cita. Tanto los dichos del gracioso como la música representan en este caso la tentación del demonio. La letra resemantiza el tópico horaciano del Carpe Diem, pervirtiendo el goce de las necesidades primarias en gozo de los placeres mundanos y sugiriéndole a Don Gil que ese es su tiempo. La música sirve de fondo o ruido ya que Don Gil discurre en su monólogo y pelea una batalla consigo mismo en los que luchan
el discurso ligero, la razón, la memoria, el sentimiento y la voluntad que finalmente es vencida, ya que vacila entre la fe y la tentación. De este modo, la caída que derivará luego en una tristeza y hastío se constituye con una culpa propia, no determinada por un Dios o de unas circunstancias, sino por el uso del libre albedrío. Es la poca resistencia ante la tentación y la resolución de un acto lo que conforma esa culpa y esa caída. En consecuencia, Leonor, que estaba en penumbra, Violante, que estaba en penumbra, confunde a Don Gil con Don Diego. No lo ve, o lo poco que puede ver a lo mejor es la capa que le dio Don Diego. Entre la primera y la segunda jornada pasan 6 años en los que Violante, Don Gil y Bolondro pasan su vida en el monte como bandoleros. Allí, sin ser reconocidos, se encuentran con Leonor y Don Vasco, que iban camino a Valdefuente. Violante enternece ante un padre triste, intercambian joyas y les dejan ir con vida, pero no sin antes Violante pedir la bendición de su padre como una hija, aunque oculta por las vestiduras. Cito, dice Don Vasco: ya que con sano consejo pides bendición a un viejo, Dios de esta vida te saque, Él te perdone y te aplaque, que perdonada te dejo. Perdiese de esta manera la maldición primera que Don Vasco da a su hija, pero todo esto se logra por una determinación de Violante a mudar su vida, pero, aunque su intención es tal y la culpa también la mueve, afirma necesitar ayuda y va en busca de algún varón piadoso que la auxilie. Mientras tanto, Don Gil se había quedado prendado de Leonor y al enterarse de que será religiosa, hierve en furia y anhelo de poseerla. Cito, ciego estoy, pierdo el sentido, y más siento en mi cuidado el que Dios la haya ganado, que la vela yo perdido. Aquí este es preciso efecto de algún infernal furor, y por gozar del honor diera el alma. Con estas palabras aparece en escena el demonio, vestido de hombre y de nombre Angelio. Su presencia impacta a Don Gil, a quien se le hiela la sangre. Esta apreciación, como ya dijimos, es una representación típica del demonio en el teatro del siglo de oro. El demonio entonces le promete a Leonor, pero a cambio de su alma, y destaca las palabras mismas de Don Gil, indicando de este modo que es el hombre mismo el que se condena con sus palabras. Cito, tú mismo dijiste, cuando movido a tus quejas, vine a hablarte, no te turbes, que el alma darías por él. Tú lo dijiste. Con estas palabras comienza Don Gil y le hace firmar una cédula en una cueva y lo marca con la esclavitud. Luego de un tiempo, Don Gil no puede contentarse con la vida que lleva y no ha recibido lo prometido por el demonio, pues a este lo ha engañado, nunca cumplirá su parte, sino que lo que quiere es poseer su alma. De modo que le entrega una falsa Leonor. Crea de este modo otro engaño, o pequeño teatro, en el que Don Gil creerá gozar de Leonor en una cueva, pero quienes contemplan este espectáculo no es solo el demonio, sino también Don Diego, que se había recluido al monte, y el gracioso Bolondro, que se fingía un santo. Sale entonces el demonio vestido de mujer con el talante de Leonor, ¿cierto? Aquí, para ir cerrando, bueno, lo que pasa en esta escena es que, como está en una cueva, Don Gil no puede verla, pero en un momento se descubre que en realidad no era Leonor, sino una calavera. Dice entonces Don Diego, este bien está cubierto, como todos los mortales, del velo de la apariencia, que nuestro engaño les hace. Déjame correr el velo y verás, sin este traje, lo que son bienes del mundo. Más adelante, el demonio dice, no ha de valerle ni puede, que excomulgado al negarle, perdió el mérito que al cielo y por la comunión le cabe. Yo di lo que prometí, cumplido está por mi parte, que las bellezas del mundo no son más que aquella imagen. Solo está la diferencia de una hermosura a un cadáver en que corra el desengaño. La cortina después o antes. Es entonces que tanto en el discurso de Don Diego como en el del demonio se configura la idea del mundo como teatro, que descubrió Don Gil a partir del descubrimiento de la calavera y de estos diálogos. Darse cuenta del engaño es a sí mismo caída y levantamiento,
pues el desocultamiento conlleva esta revelación que también es aceptación. Luego de esto, Don Gil confiesa sus pecados y redime a Don Diego y lo auxilió como guía. Violante muere como mártir llevando un madero y Don Vasco promete alzar un templo en aquel lugar. Para cerrar, un poco con algunas conclusiones o consideraciones finales voy a decir. El pacto con el demonio funciona como instrumento a través del cual el pecador caerá hasta lo más profundo y luego se arrepentirá, pues la otra parte nunca cumple lo prometido, dejando al descubierto el desengaño. Asimismo, los conflictos se solucionan de manera circular, siendo Violante al principio maldecida por su padre, pero luego se redime y es perdonada por Don Vasco con una bendición, restituyéndole su lugar de hija y comenzando de este modo su camino de redención. De la misma manera, Don Gil disuade a Don Diego de no huir y cometer pecado con Violante. Cuando el santo cae en desgracia, es encaminado por el mismo Don Diego, que se había convertido en un austero y penitente ermitaño. La comedia se configura entonces como un sermón con un propósito didáctico que refuerza otras instituciones y discursos del campo de lo religioso, teológico, social y moral. Los hombres por voluntad propia decidimos el camino del pecado, podemos ser redimidos, arrepentirnos y volver al camino. Puede ser de mucha ayuda alguien que funcione como guía, como es el caso de Don Diego, que ayuda a Violante y Don Gil. En este último caso, como abogado ante un tribunal celestial. La comedia se constituye como un discurso que como guía contribuya a una reflexión sobre este tema. Sí. Bueno, muchas gracias, Macarena. Abrimos el espacio de preguntas, consultas. Quien quiera puede abrir su micrófono. Bueno, no sé si puedo comenzar yo haciéndole una pregunta a Diego para ver si puede todavía abundar un poquito más sobre estas narrativas en pugnas, que me pareció una idea muy interesante, Juan Diego, y me gustaría que expliques un poquitito cómo es esto que es una categoría híbrida. Eso me pareció muy interesante. Ahí volvió el audio. Bueno, es básicamente una categoría híbrida porque todos los intentos de periodización de estilos en realidad suelen trabajar conceptualmente a veces desde una perspectiva estrictamente estética, pero siempre tienen un espejado en lo que es la trayectoria vital del escritor, ¿no? Del sujeto creador que se está analizando. Entonces, el, el tipo de lectura de lo tardío, la noción categorial de lo tardío que yo trabajo es básicamente un constructo de lectura híbrido, entrelazado de las dos dimensiones, legibles. Bueno, ese es el desafío colectivo del grupo, tratar de entender dónde se reconoce esto, ¿no? Porque no es mero señalamiento a, a datos biográficos, no es un positivismo trasnochado, sino es pensar cuánto de esas opciones retóricas, de esos posicionamientos en la escritura, están definidos o se pueden pensar en el ejercicio de lectura personal desde una problematización de lo tardío, ¿no? Por eso digo que es básicamente una categoría híbrida, pero es ante todo una categoría de lectura, ¿no? Uno de los aspectos interesantes de quienes han trabajado lo tardío es que muchas veces se hacen, por ejemplo, sobre todo en pintura se ha trabajado mucho, se habían hecho desvalorizaciones de ciertos corpus de producciones, ¿no?
y generaciones posteriores precisamente terminan revalorando ese mismo corpus que se definía como tardío, porque lo que cambia es la percepción del lector, ¿no? Eso ha pasado, por ejemplo, con Goya, con otros pintores, ¿no? Que si uno mira la historia de la evaluación o de la recepción de su producción, marcada generacionalmente por los estudiosos, ¿no? Obras primeras, obras de un periodo consagratorio, obras tardías. La evaluación de lo tardío depende mucho del lector y depende de la narrativa interna sobre vejez y finitud que cada postulado crítico tiene, ¿no? Muy bueno, muy interesante, y veo que están en un grupo de investigación trabajando con eso ahora, ¿no? Sí, sí. Muy interesante. Yo le quisiera preguntar a Daniela Fournier si puede ampliar también un poco este interesantísimo tema de Saavedra en su rol de escritor de Cervantes en relación con lo cristiano y lo fronterizo. Ese Sí, juego permanente en la propia literatura de Cervantes también, ¿no? Me interesó mucho el tema, por eso lo relaciono con Borges también, entonces. bueno, justamente, digamos, en el Gallardo español se da esta idea de, bueno, del cerco, ¿no? Y en realidad, digamos, si bien, digamos, la historia termina con los cristianos venciendo, digamos, como que todo el tiempo está la amenaza constante de los moros y se hace mucha más referencia a eso. Y bueno, bastante de la bibliografía que yo utilicé comentan esta idea de, digamos, que en realidad históricamente la frontera era algo permeable, que generalmente era más, digamos, una cuestión de convivencia que de lucha. Claro. Y bueno, después, digamos, por eso se hablaba más que nada de la cuestión más pacífica, y que la literatura, digamos, hace como, y la historia también un poco, esta idea más de los extremos y del conflicto, ¿no? Sí, Por eso, digamos, en el personaje de Cervantes, que justamente como que en él confluye lo cristiano, pero también su relación con todo lo que tiene que ver con lo moro, en su cautiverio, me interesaba ver que en realidad, si bien él lo usa como marco, termina hablando de otra cosa, que es lo que está implícito en el texto. bien, bien. Sí, que puede tener también relación con sus antecedentes judíos también, ¿no? El juego, digamos, con todo lo que estaba pasando en España como realidad, un poco concentrado en ese Saavedra que juega con todo eso realmente, pareciera, por todo lo que me parece, presentado al menos, ¿no? Bueno, muchas gracias. No, a vos. ¿Tenemos alguna otra pregunta, intervención, comentario? Bueno, si no hay más acotaciones a los trabajos que se han presentado, vamos a dar por finalizada esta mesa, agradeciendo mucho la asistencia de todos ustedes y la atención.